Hola, tanto tiempo. Ya llevo 5 meses trabajando como enfermera acá en Canadá y han pasado muchas, pero muchas cosas. Desde hablar inglés por 12 horas seguidas hasta tener que cumplir 450 horas en 3 meses para poder renovar mi licencia o si no. Y por supuesto descubrir ciertos beneficios que en Chile jamás tuve, lo que ha sido súper emocionante y ha hecho que todo esto valga mucho la pena. Si es que tú no me conoces, bueno, te cuento un poco. Yo soy una enfermera chilena, nacida y criada en Chile. Desde diciembre más o menos que estoy en Canadá y desde enero ya que partí trabajando como enfermera en un servicio de urgencia acá en Canadá. Hice todo mi proceso desde Chile, todo completo, desde la homologación, hasta bueno, tuve que ir a rendir el NCLEX a otro país porque no se puede rendir en Chile, pero eso es parte de otros capítulos que ya he subido acá a mi historia. Pero tuve que rendir el NCLEX y lo rendí en Nueva York. Primero fui una enfermera homologada en Estados Unidos, luego me convertí en una homologada en Canadá. Tuve que rendir un test de inglés, que también lo rendí desde Chile, que lo pude hacer online. Y postulé a muchas entrevistas estando en Chile y ya cuando llegué a la entrevista final, conseguí el trabajo, me hicieron sponsor y fue real, no me estafaron y me pude venir para acá. Así que muy, muy contenta por todo lo que he logrado hasta ahora y gracias es que has sido parte de todo este camino. Quiero abarcar un par de temas, así que vamos a partir de lleno con ellos. Uno es el inglés. Primero que todo, sepan ustedes que yo no tengo una educación como muy formal en relación al inglés. Yo lo que sé de inglés se lo debo a mi profesora del colegio, la profe Judith. Ella me enseñó inglés cuando yo era muy chiquitita y ya en tercero y cuarto medio tomé unos diferenciados de inglés donde básicamente nos preparaban como si fuésemos a rendir test internacionales. Mi nivel más o menos de inglés quedó nivelado como desde el colegio y de ahí fue solo ir mejorando viendo series, escuchando música, viendo películas, haciendo un par de amistades como en otros países de habla inglesa y así. Nunca tuve una educación posterior a mi colegio. De todas formas, siento que en parte no fui muy humilde porque pensé que se me iba a hacer más fácil el trabajar acá en Canadá. Siento que igual hay cosas que son bastante difíciles. Una de ellas son las llamadas por teléfono. Si lo pienso como cuando yo trabajaba en Chile, obviamente tenías que ocupar mucho el teléfono para recibir llamadas de valores críticos, para avisar que el paciente ya está listo para escáner, para entregar pacientes a otras unidades, un montón de cosas, ¿cierto? Bueno, acá es bastante similar y pasa también que hay un sistema donde si es que el paciente queda hospitalizado y esperando cama en la urgencia, ese paciente deja de ser de la unidad de emergencia, deja de ser de los médicos de emergencia y pasa a ser un paciente de los médicos de residentes hospitalizados, ya sea UCI, medicina como general o paciente quirúrgico o lo que sea. Entonces, cuando pasa a ser un paciente de esa área como de hospitalización, tú ya no te puedes contactar con el médico que está físicamente en la urgencia porque ese médico queda destinado a ver solamente pacientes de la urgencia. Así que tienes que llamar por teléfono si ocurre alguna eventualidad, lo que es súper hueviado. Otra cosa que se hace harto acá es dar información a los familiares. Entonces hay veces en que te llaman los familiares y si está en la lista de contactos del paciente, tú puedes dar la información. Así que ha sido un dolor de culo un poco, porque, por ejemplo, si es que el paciente se descompensa y el médico de hospitalizados no conoce también a ese paciente, tú tienes que darle todo el contexto del paciente, por qué vino, por qué se quedó, y qué es lo que tiene alterado, y le tienes que pedir cosas. Tienes que pedirle, no sé, un bolo de suero fisiológico, o saber si es que le vamos a iniciar antibióticos, o cosas por el estilo. Entonces es como bien hueviado. Hay pacientes que son sordos y que a mí igual a veces me da un poco de vergüenza hablar en inglés porque a veces digo las cosas mal. Me doy a entender, pero a veces igual digo las cosas mal, o al revés, o como sea. Entonces hay veces en que son tan sordos que tú tienes que como casi gritarles y yo les tengo que gritar en mi inglés no tan bueno y es un poco vergonzoso, pero uno se la tiene que aguantar nomás porque uno está ahí para trabajar. Hay personas que hablan con un acento muy marcado o que te hablan muy rápido y también es difícil entender, pero ahí uno se las tiene que arreglar nomás. Una cosa que sí me gusta del inglés acá es que tú no tienes que sonar perfecto para darte a entender. Como que mis colegas entienden que yo obviamente no hablo inglés como mi primera lengua y que tengo un acento y se adaptan a él.
De hecho, encuentran que mi acento es súper cute. Eso me han dicho. Una cosa que yo hago, por ejemplo, es que cuando entrego turno me hago un papelito con los pacientes que tenga y voy escribiendo un poco como la historia o los datos importantes y las palabras que no me las sé, cuando quiero pronunciarlas en inglés como que las anoto, entonces como que le digo al colega, ¿sabéis qué? Esta palabra me cuesta un poco, pero esto es lo que quiero decirte. Y ellos así como, ya, ok. Muy piola, eso me ha servido caleta. Y lo otro es que igual hay algunos colegas que me ayudan con ciertas pronunciaciones. Hay veces en que quiero decir algo y no lo digo perfecto, pero me ayudan en decirlo de mejor manera, me ayudan a practicar como la pronunciación y lo encuentro súper valioso eso y me ha servido caleta. Es fome, eso sí, cuando tenéis que entregar pacientes al principio. Como que es muy ir a fallar esta cuestión. De verdad que es como ir a equivocarte. Tenéis que llamar, tenéis que entregar al paciente. Sobre todo lo más difícil es hablar por teléfono con el colega que le estáis entregando al paciente porque cuando uno está en persona tú puedes hacer señas, tú puedes mostrar cosas que ha escrito, pero al hablar por teléfono todo eso se anula. Entonces, si es que la persona no te entiende lo que le estás diciendo, se queda callada. Y obviamente no te conoce, entonces es un poco más difícil entregar por teléfono. Ya cuando no me están entendiendo nada y se quedan muy callados, como que me disculpo un poco, les explico que no hablo inglés como mi lengua como nativa y ahí como que entienden un poco y son un poco más amables y me piden que repita las cosas y todo eso. De todas formas, solo he tenido como una mala experiencia de una persona que me dijo así como ¿qué estás diciendo? Y como que me corregía las palabras y era muy pesada, pero fue una experiencia como muy aislada y no ha sido como lo general que he vivido con el resto de mis colegas. Ay, una vez me pasó una talla, eso sí, que le dije a una colega, le dije así como, I'm going to install an IV line in this patient. Y como que me dijo así como, ya, dale. Y después volví y como que me miró y se cagó la risa. Yo le dije así como, ¿por qué te ríes? ¿Qué pasó? Y me dijo, nada, es que mira, te lo voy a decir. Y yo como, ya, dime. Install como que no se ocupa para decir que vaya a poner una vía venosa. Mejor ocupa put. I'm going to put an IV in this patient. Porque install es como más como de instalar muebles, como de instalar como cosas. Entonces, en instalar una vía venosa queda como muy raro al decirlo. Y yo cagá la risa, le dije así como ya, muchas gracias. Pero ese como tipo de detallitas me han pasado. ¿Cómo son mis colegas? La verdad es que son súper respetuosos, son súper como cordiales en el trato. Siento que son muy de ir a hacer la pega y chao. Lo que me parece bien, lo que me agrada de hecho, pero igual siento que he podido encajar bien. Encuentro que si bien es muy pronto para llamar amistades, sí tengo personas con las que me llevo muy bien, como que se nota que les da gusto que yo esté trabajando junto a ellos. Lo que me parece así muy bonito, la verdad, porque al principio era como todo muy polite y como que me daba un poco de susto que se mantuviese así por siempre y para siempre. Porque al final uno llega a este país y no hay tantas redes de apoyo, entonces yo por lo menos personalmente siempre he sido de hacer amistades en la pega y porque es distinto, yo creo. Es distinto cuando trabajas en salud porque al final son personas que tú vas a ver 12 horas al día, entonces es mucho más que una jornada laboral normal, yo creo. Hay mucha multiculturalidad acá. Hay gente que es latina, que son los menos en realidad. Hay muchos indios, hay muchos filipinos y los canadienses y no, pues igual encuentro muy bacán eso porque, por ejemplo, con los filipinos me llevo re bien. Ellos me han dicho últimamente que tenemos como unas palabras como muy similares, entonces a veces llegan y me dicen, ¿cómo estás? Y es como, bien, ¿y tú? Y es como muy bacán esa cuestión, como poder comunicarse, comillas, y tener como esa cercanía con los filipinos es muy agradable. Acá se cuida mucho el respeto entre los colegas, encuentro también. Y como yo lo vi evidenciado fue en mi orientación. Yo tuve 12 turnos de orientación. En esos 12 turnos tuve que seguir a un colega enfermero y la verdad es que
como que no me puedo quejar, como que todos fueron súper amables en estar disponibles para enseñarme. Eso se aprecia harto cuando de partida no eres del lugar, no hablas inglés como tu primera lengua, entonces muy agradecida de ellos en verdad. Encuentro que son muy como trabajo en equipo los chicos, así que muy agradecida de ellos. Ahora estoy rotando por 2 sectores así como fijo, que uno es como un sector ambulatorio, pero igual llegan pacientes como ESI2. Pero si es que ya necesitaran como una camilla o algo así, uno tiene que dejar un comentario, atenderlos y pasarlo a un sector como de camilla donde hay un ratio enfermera-paciente más limitado. Y el otro sector, que es el que le estoy hablando ahora, es el sector como C, ponte tú. Y ahí hay camillas en box, como room, y camillas como en los pasillos. Como que esas dos cosas se ocupan. Y son box individuales, box que tienen oxígeno, que tienen un monitor, que tienen una aspiración. Tiene como todo lo necesario como para atender a un paciente cómodamente, lo que lo encuentro muy muy bacán. Y hay otros sectores que son que no todavía, yo todavía no he roto por ahí, que son el triage, que espero no rotar por ahí pronto porque no me gusta hacer triage, y el trauma room, que tampoco he rotado como yo Valeria por ahí, porque acá en la unidad tienes una persona como para trauma, entonces esa persona va a ver todos los traumas. Lo que sí, hay una clínica nurse leader que siempre que ella está de turno y que yo voy también, intenta dejarme en el sector como ambulatorio para que yo pueda ir a apoyar si es que existe algún paciente que necesite el trauma room. Entonces me ha tocado que a veces he estado como de turno, está ella, me asigna y voy con la persona que esté de trauma y me quedo con ella como viendo cómo atienden al paciente o incluso haciendo cosas en el trauma room, lo que me parece súper bueno como una aproximación a lo que es el trabajo ahí. Obviamente me gustaría pasar por ahí, pero cuando ya tenga un poquito más de experiencia, porque hay muchas indicaciones verbales cuando uno está trabajando en un sector como de reanimación. Y con el triage lo mismo. Uno, no me gusta el triage. Y dos, es donde más tienes que hablar con el paciente para conocer bien la historia y saber qué flujo le vas a dar. Entonces, siento que mi inglés todavía no está listo para eso. Otra cosa que tuve que hacer fue cumplir 450 horas laborales desde enero hasta marzo. Eso fue súper desafiante. Sucede que si bien yo ya tengo experiencia como enfermera en un servicio de urgencia, pero en Chile, yo necesitaba tener experiencia como enfermera en Canadá para poder renovar mi licencia. Por eso tuve que cumplir con estas horas, que podían ser como 1125 en 5 años, como un número así, mil y algo, o 450 en 2 años. Todo esto previo a la renovación de la licencia de enfermería, que acá se tiene que hacer obligatoriamente de forma anual. Me demoré en hacer esas 400, de hecho hice 469 horas, me demoré 2 meses y medio y fue súper, pero súper agotador. Les voy a mostrar mis turnos como de enero, febrero que hice y marzo, donde para lograrla tuve que hacer mucho extra y extender turnos y hoy trabajé de verdad mucho. Fue súper desafiante y estresante igual porque cada día que pasaba yo iba contando y sumando si es que me estaban alcanzando la hora para poder renovar pronto la licencia. Y si yo no la renovaba, era básicamente partir de cero. Te daban estas 3 opciones que se las voy a poner acá, pero básicamente era como hacer una práctica supervisada, como hacer un programa de reentrada, un montón de cosas de las que yo no tengo idea porque yo homologué mi título directo desde Estados Unidos a Canadá, entonces no tuve que hacer ningún programa de reentrada, ningún curso extra, absolutamente nada. Así que hubiese sido muy terrible porque no hubiese tenido cómo trabajar tampoco y no sé qué hubiésemos hecho con el tema de las platas acá, porque acá estamos arrendando y no, hubiese sido bastante terrible. Así que menos mal que pude sacar mis 450 horas y nada, pues estoy muy agradecida de la Vale estresada de febrero o marzo por haberlas cumplido y ya ahora estoy en paz. Una cosa que me impacta
para bien. Son los beneficios que tenemos como por trabajar acá en Canadá. No quiero hablar tanto como de los sueldos y de cómo se pagan las horas. Quiero hablar más bien como de los beneficios que han sido negociados por BCNU, que se han logrado y que por suerte me han llegado a mí también. Por ejemplo, yo tengo un seguro como de salud con Pacific Blue Cross, donde básicamente tengo salud como a un precio muy conveniente, tengo salud dental también con cobertura y medicamentos. Entonces, por ejemplo, el otro día fuimos a hacer con... y esto es para mí y para mi esposo, lo que lo encuentro muy bacán. Con mi esposo nos fuimos a hacer una limpieza dental que salía como $655, algo así. Y finalmente nos quedó como en $10 tuvo que pagar mi esposo. Y yo tuve que pagar como 30 porque me hicieron una radiografía extra y me pusieron 2 veces anestesia porque no pude tolerar que me hicieran la limpieza sin anestesia. Pero bueno, $30 canadienses acá son como unas 25 lucas, algo así. Así que muy bacán. La experiencia fue muy entretenida igual. Fue una atención de 2 horas donde me hicieron diagnóstico, me tomaron radiografías, me hicieron esta limpieza profunda con destartalaje y todas las cosas. Hicieron como un plan de cosas que habían que arreglar en mi boca. Tengo un par de cavidades por ahí y un dientecito acá que está roto que me lo quiero arreglar. Así que nada, pues dental, así muy buena cobertura. Lo bacán es que en la clínica dental que elegimos uno puede pagar inmediatamente el valor como preferencial y no tienes que pagarlo completo y después reembolsar. Otra cosa que hice fue que me hice un masaje y el masaje costaba $131 de forma particular y con el beneficio del que les estaba hablando me quedó en $26. Así que soñado, voy a hacer muchos masajes. Otra cosa que también hicimos fue que yo soy diabética y tengo el colesterol alto igual, así que necesitaba como hacer un refill de mis pastillas y para ello hay una página que se llama como Tia Health y que se encarga de las consultas como de este tipo, de rellenar pastillas, de ver problemas como de la piel, por ejemplo, o resfríos como comunes, o derivaciones también, que hay mucha gente acá que no tiene médico de familia y ocupa esta plataforma, por lo menos en British Columbia, para poder acercarse a un médico de familia y que te ayude con lo que tú estés buscando, necesites. Y en mi caso, el médico le mostré como un certificado donde decía que yo efectivamente era diabética y que estaba con X tratamiento, pero yo creo que quizás ni siquiera lo vio porque le conté y me dijo así como, ya, te voy a hacer una receta, ¿cuál es la farmacia que ocupas? Y le di la farmacia, le dije cuál era, la receta llegó ahí y al día siguiente ya estaba disponible, lo que fue muy bacán. Esto, por ejemplo, lo que me entregaron en la farmacia y con el beneficio del Pacific Blue Cross me quedó gratis. Así que, y la consulta en el Tia Health también fue gratis, pero eso no tiene que ver con el beneficio, tiene que ver como más con la provincia. Así que ese tipo de beneficios, encontrarlos y usarlo ha sido muy provechoso. Estoy más que agradecida por ello. Y nada, pues todo eso por simplemente ser una enfermera que está trabajando donde estoy trabajando. Por último, otra cosa que me ha gustado harto de donde estoy trabajando es que uno tiene días de educación y son pagados. Y eso es muy bacán porque a mí me gusta mucho estar actualizándome en relación a estudios, contenidos, lo que sea relacionado con enfermería. Y de momento en estos 5 meses ya he dado el PALS, el BLS. Tuve un día de educación como de pediatría donde nos enseñaron a ocupar las bombas, que son específicas como para pacientes pediátricos. Nos enseñaron como a valorar ciertos pacientes, ciertas enfermedades en ciertos pacientitos. Y nada,
fue súper bueno ese día, me acuerdo, lo pasé muy bien. Y también di un curso que se llama TNCC, que es como de trauma, que me ha servido mucho como para aprender un poco cómo es la aproximación que se hace en el sistema canadiense a los pacientes que vienen por un trauma, ya sea cualquier tipo de trauma. De hecho, el libro trata de todos los traumas posibles y en adultos, pediátricos, embarazadas, ancianos, pacientes obesos. Es bacán el curso. Tuve que leerme un libro enorme de como 400 páginas. Tuve que ir a rendir el curso presencialmente con mi Clinical Nurse Educator y ella se encargó como de educarnos en relación a trauma. Es un curso de 2 días y que se aprueba teniendo el 80% de las preguntas buenas de un test de 50 preguntas. Y nada, pues lo aprobé y nada, pues muy orgullosa igual de mí porque igual el test estuvo súper difícil, me acuerdo, y estaba todo en inglés obviamente. Pero cuando hay inglés técnico y terminología, yo creo que siempre va a ser un poco más complejo de hacer las cosas. En fin, han sido 5 meses súper intensos, a veces muy agotadores y otras veces días muy emocionantes. Pero estoy contenta porque siento que sí he crecido profesionalmente, sí estoy logrando llegar a un nivel donde me siento cómoda trabajando y nada, pues espero seguir así, seguir teniendo una buena experiencia y que este videíto o mi persona sea una especie como de motivación para quienes estén intentando llegar a Canadá o quienes quieran eventualmente hacer algo como esto, que es posible, que hay que ponerle empeño nomás. Y eso, les mando un besito, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.